famoso en la Biblia, que está en Lucas capítulo 15. ¿Recuerdan de qué habla Lucas 15? En Lucas 15 aparece la famosa parábola, la famosa historia del hijo pródigo. Pero aparecen otras dos historias, la historia de la oveja perdida y la historia de la moneda perdida. Estas historias nos hablan acerca de cómo el amor del Padre busca a aquel que se ha perdido para ser hallado. E inmediatamente después a Lucas 15, donde aparecen estas historias, hay una parábola acerca de un administrador, un mayordomo infiel. No sé si usted la ha leído, tal vez no predicamos mucho acerca de esta parábola, pero el Señor nos mostraba que se la compartiera hoy a ustedes. Dice en Lucas 16, del 1 en adelante, del 1 al 9, dice: dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él, ¿como qué? Como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser ¿qué? Mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite la mayordomía me reciban, ¿dónde? En sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo el primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él le dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe ¿cuántos? 50. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él dijo: 100 medidas de trigo. Él le dijo: toma tu cuenta y escribe ¿cuántas? 80. Versículo 8. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos ¿de qué? De luz. Y yo os digo: ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban ¿dónde? Enamoradas eternas. Esta parábola va precedida, la leímos, está precedida por estas tres historias de una oveja perdida, de un hijo perdido y de una moneda perdida. Pero también esta parábola nos va a hablar acerca de oportunidades perdidas. Dentro de muy poco completaré 60 años de vida. Conocí al Señor cuando tenía 19 años y empecé a servirle cuando tenía 24 años. O sea que gran parte de mi vida, 36 años, la he vivido sirviendo al Señor de dedicación exclusiva. Y el año pasado, cuando cumplí 59 años, le dije: ay Señor, se me fue la juventud. Y en ese momento me sentí triste. Pero escuché la voz del Espíritu Santo que me dice: sí, pero me los entregaste, familia. Ayer despedí a mi hijo, que hoy está cumpliendo 25 años, porque hoy él se dirige hacia una ciudad diferente en la cual vivimos, porque se va a casar en un mes. Es mi hijo menor, tiene 25 años, y ella asume el compromiso de cuidar de su esposa y de tener un hogar. Y yo pensaba, cuando oraba por él, pensaba cuando él tenía 4 o 5 años o 6 años y lo llevaba al parque para que jugara con su hermano. Y de pronto me di cuenta que la vida había pasado muy rápido. Que ese niño que tenía 6 o 7 años y yo lo llevaba al parque, ya me estaba diciendo que se va a casar. Y en la vida puede pasar tan rápido que tú digas: hay ciertos momentos
que te muestran si realmente tú has invertido tu vida o si te has gastado la vida. Y este es uno de esos momentos en que un hombre que era mayordomo es llamado por el hombre que le había dado esa mayordomía. En el versículo 1 dice: dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo y este fue acusado ante él como que disipador de sus bienes. Antes de esto quiero decirles que la palabra de Dios en Eclesiastés capítulo 2, versículo 24 dice que no hay cosa mejor para el hombre, sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo, porque también he visto que esto es de la mano de Dios. O sea, para nosotros los hombres, el trabajo va unido a un sentido de realización de vida. Pero a este hombre se le iba a quitar de la mayordomía, de aquel trabajo que de alguna manera le inspiraba a él dignidad, honra y significado. Dice el versículo 2, entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser ¿qué? Mayordomo. Ahora, esta parábola pareciera ser contradictoria, ¿sí? ¿Por qué parece ser contradictoria? Porque dice que este mayordomo, al darse cuenta que le iban a quitar su mayordomía, dice: cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer. Y empieza a relatar la Biblia, dice versículo 5, y llamando a cada uno de los demás, de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Y él le dijo: yo le debo 100 barriles de aceite. Y él le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Y en el versículo 6 dice, y él le dijo, 7, perdón, dice, después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él le dijo: 100 medidas de trigo. Y él le dijo: toma tu cuenta y escribe ¿qué? 80. Y cuando yo leía en el versículo 8 dice: y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Yo dije: pero ¿por qué la Biblia dice eso? Parece contradictorio con toda la enseñanza de la palabra de Dios a una simple lectura, ¿verdad? Entonces empecé a hacer un análisis acerca de lo que el texto dice. Entonces la primera pregunta que me hice es: ¿el fin justifica los medios? Un famoso escritor de la Edad Media que fue consejero de gobernantes, llamado Nicolás Maquiavelo, en una obra llamada El Príncipe, dice que el príncipe debe usar todos los medios que esté a su alcance para lograr el fin. Y eso pareciera describir nuestros gobiernos en América Latina. ¿Sí? ¿Será que el fin justifica los medios? ¿Ustedes qué piensan? No puede ser, porque si el fin justificara los medios, entonces Adolfo Hitler tuvo razón en exterminar 6 millones de judíos para quedarse con los bienes para lograr sus propósitos de conquistar, maquiavélicos, de conquistar Europa bajo las armas. Entonces, entendemos que no, porque en el mismo pasaje que estamos estudiando en Lucas 16:10 dice: el que es fiel en lo poco también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto también en lo más es injusto. Luego el fin no justifica los medios. En el cristianismo, en Cristo, los medios tienen que ser igual que el fin. Usted y yo no podemos pretender, en pos de hacer algo bueno, utilizar medios totalmente equivocados a la fe. Entonces la segunda pregunta que me hacía es: entonces, ¿es lícito delante de Dios malgastar los bienes de otro? Porque en el versículo 5 dice: llamando a cada uno de los hombres de los deudores de su amo, a cada uno le rebajó la deuda.
Y al estudiar el pasaje, pues nos damos cuenta que tampoco es así, porque en Lucas 16, versículos 11 y 12 dice, pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará las verdaderas? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es que vuestro? Si una persona no es fiel y no es honesto en administrar los bienes de otro, tampoco va a ser honesto y cuidadoso en administrar sus propios bienes. Tampoco lo va a hacer. Entonces, la tercera pregunta es, ¿puedo administrar los bienes de otro y a la vez utilizarlos para mi propio bien? Dice el versículo 8 que a la abuela ama al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Entonces me preguntaban, entonces, ¿Dios está a favor del soborno, de las coimas y del peculado? ¿Ustedes qué piensan? Claro que no, ¿cierto? Porque en este mismo pasaje, en el versículo 13, dice, ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Entonces, la pregunta es, ¿cuál fue entonces la enseñanza de Jesús a través de esta parábola? ¿Sí? Y la expresión clave está en el versículo 9. Dice, Lucas 16, 9 dice, yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten los reciban en las moradas eternas. Cuando en nuestro medio, en América Latina, hablamos de la sagacidad, de la astucia, siempre la unimos a otra palabra. ¿Cuál? La malicia. Y creemos que es indígena, pero la malicia fue traída por los españoles. Fue ellos los que trataron con maldad y malicia a las personas que encontraron. Entonces, ser sagaz y ser astuto no necesariamente implica ser astuto para lo malo. Podemos ser astutos para lo bueno sin que la gente se sienta engañada. Por ejemplo, usted puede ir en un avión, que fue lo que nos pasó ahora, ayer, y darse cuenta que hay una preciosa oportunidad para que las personas conozcan al Señor o podamos orar y se evidencie el poder de Dios. Y yo como pastor, ¿no es cierto? Cuando veo esas oportunidades, yo digo, este es el momento de glorificar a Dios. Pero tenía que sujetarme a la autoridad que en ese momento estaba. Y recordaba lo que Pablo le tocó vivir cuando la Biblia dice que embarcaron en un lugar, estaban en una isla que se llama Clauda, eso está en Hechos 26, y zarparon, y él dijo, no zarpemos, porque Dios me ha hablado en serio y me dijo que va a venir, que hemos de sufrir una pérdida, pero no lo quisieron ¿qué? Escuchar, ¿cierto? Hay momentos donde usted se da cuenta que Dios da oportunidades para glorificarlo y que esas oportunidades usted y yo las debemos aprovechar sabiamente, astutamente, pero el lenguaje y la cultura nuestra no nos da para relacionar la palabra astuto con la palabra bondad, porque la gente es astuta en engañar a otros. Recuerdo que hace un tiempo el Señor nos enseñó que en la evangelización está la ley del permiso. ¿Cuál es la ley del permiso? ¿Alguien me dice cuál es la ley del permiso de la evangelización? Es cuando usted ve la necesidad de la persona y usted le dice, usted me permite hablarle de un mensaje espiritual que tiene que ver con lo que usted está viviendo. Entonces la persona le dice, sí, o le dice qué, o le dice no.
Pero por el solo pedir permiso para hablarle de ese mensaje espiritual, por lo regular la persona dice que sí. ¿Por qué? Porque usted le está dando a la persona la oportunidad de decir no, la oportunidad de escoger, la oportunidad de recibir un mensaje no impuesto, sino un mensaje necesitado. ¿Me estoy haciendo entender? Ahora, yo sé que todos hemos sido enseñados de que cuando usted vea la oportunidad, hágalo, ¿no es cierto? Pero cuando usted, por ejemplo, lleva el evangelio a las escuelas, a los colegios, a las empresas, usted no puede entrar como Pedro por su casa, sino que usted tiene que preguntar, ¿usted nos permite presentar este mensaje de esta manera? Y eso en el fondo honra a las personas, porque nadie quiere sentirse engañado. ¿Sí? En estos días hicimos un encuentro empresarial, invitamos a las personas a un desayuno con una conferencia. Y en la conferencia les dijimos, mira, queremos presentar un testimonio de vida acerca de lo que implica principios espirituales en la vida de las personas. Y allí esos empresarios oraron para que ellos pudieran experimentar cambios en su vida. Entonces, lo primero que quiero compartir con ustedes es que Dios nos da oportunidades, pero esas oportunidades tienen que estar bajo la dirección de Él. No podemos ser astutos en lo malo porque negaríamos la fe. Necesitamos ser astutos en lo bueno. Y entonces, ¿eso qué implica? Dice, hagan amigos. Hagan amigos. Las riquezas traen amigos, pero el Señor dice, hagan amigos a través de las riquezas injustas. ¿Eso qué significa? Que cuando usted tiene oportunidades de llegar a mucha gente, aprovéchelo. Por ahí en los años 80 cayó el muro de Berlín. Y cuando cayó el muro de Berlín, los cristianos de Europa Occidental entendieron que era la oportunidad de llevar Biblias a Europa Oriental. Porque las fronteras de la anterior Unión Soviética, que habían estado cerradas durante 3 generaciones, se abrieron para poder llevar el Evangelio. Pero luego se volvieron ¿a qué? A cerrar. Se volvieron a cerrar. Entonces, Proverbios 19:4, ¿qué dice? ¿Quién me lo lee, por favor? Las riquezas traen muchos amigos, mas el pobre es apartado de su amigo. Muy bien, entonces dice, las riquezas traen muchos amigos. Cuando usted tiene la oportunidad de influenciar muchas personas, la palabra de Dios dice, sea astuto. Sea astuto. ¿Para qué? Para que esa posición que Dios le da a usted sea para que muchos conozcan de Cristo. Pero muchas veces los cristianos no estamos haciendo esa labor así. Otro aspecto. La fidelidad del Señor no está solamente en ser honrados, sino en aprovechar los recursos y las oportunidades para servir a Dios con esa astucia, pero sin malicia. Dios quiere que sus hijos intencionalmente ganemos a otros. Cuando estaba niño, el Evangelio era predicado de esta manera. A la salida de los pueblos, los cristianos escribían versículos en piedras grandes pintadas de cal, escribían versículos. Esa es la manera como se evangelizaban. O se evangelizaban en los parques con una guitarra. Esa era la manera. Pero hoy en día evangelizamos, por ejemplo, a través del internet. Hoy en día evangelizamos a través de programas como Optimizaré. Hoy en día evangelizamos en los colegios a través de programas como Jóvenes en el Umbral de la Vida. Entonces, al mirar esta parábola, tendríamos que hacernos las siguientes preguntas.
El día que entreguemos nuestra mayordomía, ¿cuándo usted entregará su mayordomía? ¿Cuándo usted y yo entregaremos nuestra mayordomía? ¿El día que? El Señor nos llame. El día que el Señor nos llame o que Él venga, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta que nos haríamos es, ¿qué hiciste con lo que Dios te confió? ¿Qué hiciste con tus fuerzas? ¿Qué hiciste con tus recursos? ¿Qué hiciste con las oportunidades que tuviste? Esto lo entendió el joven rico. Miremoslo en Lucas 18, del 18 al 24. Dice Lucas 18, del 18 al 24. Dice: un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, ¿y qué? Y sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: ¿Cuán qué? Difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. ¿Qué entendió el joven rico? Que todo lo que Dios le había entregado, que todo lo que tenía era una oportunidad para hacer el bien, pero él valoraba más que sus riquezas que seguir a Jesús. Ahora, ¿qué entendió Mateo el publicano? Mateo el publicano entendió que todos los recursos que tenía no eran de él, y que cuando Dios lo llamó, él lo siguió. Miremoslo en la historia de Zaqueo, Lucas 19, del 5 al 10, el mismo. Dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo adelante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Y ahí para adelante usted conoce la historia. Entonces, quiero hacerle 3 preguntas en esta tarde. La primera es: ¿usted es esclavo del dinero y vive endeudado sin administrar por presupuesto? Porque el mayordomo le dijeron: amigo, usted ha sido acusado como disipador de bienes, entregue la mayordomía. ¿Saben cuándo entregamos nosotros la mayordomía? Cuando no aprendemos a administrar lo poco o lo mucho que tenemos. Ahí entregamos la mayordomía. Entonces ya el banco nos dice cómo administrar. ¿Sí o no? Sus deudores le dicen qué tiene que hacer con su dinero. Entonces lo primero es aprender a administrar lo que Dios le ha dado. Segundo, ¿se preocupa usted por tener más y está descuidando su salud y su familia? Tercero, ¿usa usted sus recursos para ayudar a que otros encuentren a Cristo o le es difícil dar? Oremos por un momento por esto y seguimos adelante en la exposición. Espíritu de Dios, permítenos entender, Señor, si hemos aprovechado las oportunidades que tú nos has dado para que otros conozcan de Cristo y nos reciban en las moradas eternas. O si los recursos, Señor, que hemos administrado solamente los hemos administrado pensando en nosotros mismos, pensando en ser honestos, pero tal vez dejando pasar las oportunidades que tú has querido que nosotros aprovechemos.
Señor, ayúdanos a ser valientes. Ayúdanos a ir más allá, Señor, oh Dios, aprovechando las oportunidades que tú nos das, pero también al mismo tiempo, Señor, sabiendo de que esas oportunidades tú las provees. Y que si estamos dispuestos, Señor, oh Dios, tú las vas a seguir proveyendo, Señor. Enséñanos, Señor, a ser buenos administradores con lo que tenemos, para que tú lo uses para bendecir también a otros. Y ayúdanos, Señor, a tener una mentalidad no terminal, sino relacional. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora, quiero terminar compartiendo esto. Pecados que te impiden descubrir el propósito de Dios con tu trabajo. Primero, el engaño. El comprador dice, malo y caro, pero luego se va y presume del buen negocio que hizo. ¿Entendemos lo que nos dice la Biblia? Cuando usted y yo de pronto vamos a comprar y le decimos, no, eso está muy caro. Pero por dentro estamos diciendo, que nos baje otro poquito. ¿Sí? O decimos, ay, no, es que eso es como de baja calidad. Pero internamente sabemos que la persona ha hecho un buen trabajo, pero es una manera de bajar el precio. Fraude, amontonar tesoros con base en mentiras es una ilusión que conduce ¿a dónde? A la muerte. El adulterio, entregará todo el hombre el haber ¿de qué? De su casa. Pecados que nos impiden conocer el propósito de Dios en nuestra vida. La terquedad, pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. Hay otro, Proverbios 29:1, el hombre que reprendido endurece su corazón, de repente será quebrantado y no habrá para el remedio. No está allí, pero se lo regalo. Robo, no robes al pobre porque es pobre, ni quebrantes en la puerta al afligido, porque Jehová juzgará la causa de ellos y despojará el alma de aquellos que los despojaron. Este otro, usura. El que amontona riquezas cobrando intereses, las amontona para el que se compadece de los pobres. Vanidad. Todo esfuerzo vale la pena, pero quien habla y no actúa acaba en la pobreza. Mucho tilín y nada de paletas. Pereza. El que trabaja tendrá suficiente comida, el que no trabaja acabará ¿dónde? En la pobreza. Codicia. El que siempre quiere tener más hace daño a su familia. Miren qué tan tremendo es. El que siempre quiere tener más hace daño a su familia, pero el que no vende su honradez a cambio de dinero tendrá una larga vida. O sea, la codicia lo puede llevar a uno a vender los principios de Dios. Rebeldía. Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitarán ¿dónde? En tierra seca. Y negligencia. También el que es negligente en su trabajo es hermano del que destruye. Y procrastinación. ¿Qué es procrastinar? Aplazar, postergar. ¿Y qué dice? No lo alcanzo a leer desde acá. Dice, nunca digas, te ayudaré mañana. Cuando puedes, ayudarlo. ¿Cierto? Luego, esta enseñanza nos apunta a esto, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará aquí nuestro corazón. Amigos, la vida se nos va muy rápido. Yo le decía a Francisco, estos 36 años se fueron rapidísimos. Y en estos días me sentaba con un neurólogo y él me decía, bueno, más o menos
porque tengo Parkinson en el lado izquierdo. Entonces él me decía, bueno, más o menos usted puede ser candidato a ser operado a los 80 años. Ya después de los 85 ya no hay nada que hacer. Entonces dije, bueno, Señor, ¿qué vamos a hacer los próximos 20 años, suponiendo que me des 20 años, ¿no es cierto? ¿Cómo los voy a invertir? ¿Sí me hago entender? O sea, lo que quiero transmitirles es, tengo, no sé si 5 años más de vida, 10 años, 15 o 20, no sé, estoy recién casado, a propósito, tengo 2 años de casado porque enviudé hace 15 años, decidí no casarme y de pronto el Señor me sorprendió dándome una esposa hace 2 años que es la que está predicando en el Congreso de Mujeres, ella se llama Nelly. Y el Señor me sorprendió casándome a los 57 años. Y cuando pienso en esto, bueno, Señor, ¿será que tú me ayudaste como que, venga, yo le doy otro empujoncito para que siga corriendo la carrera? ¿Sí? Pero mi desafío, no puedo decirles que es criar los hijos porque ya hay criarlo. ¿Saben cuál es mi desafío ahora? Formar una generación de siervos de Dios que hagan lo que yo he hecho y lo hagan mejor, para que lleven la iglesia a otra instancia. Mi desafío ahora es pensar cómo puedo invertir los días o los años que me quedan. ¿Cómo lo puedo hacer? Porque si me pongo a mirar mi Parkinson, pues no me muevo. Pero si miro al Señor, es mucho lo que hay por hacer. Pregunta, ¿qué hará usted con lo que Dios le entregó? ¿Qué hará usted cuando tenga 60 o 70 años, 80 años y el Señor le diga, amigo, entrégueme su mayordomía? 8 años, uno de nuestros miembros más amados de nuestra iglesia se llamaba Santiago, tenía 8 años, le dio una leucemia y Dios se lo llevó. Santiago. ¿Qué hará cuando Dios le diga, amigo, entregue su mayordomía? Oramos por eso. Espíritu de Dios, gracias, porque tú nos recuerdas, Señor, que la vida es un ratito. Es un ratito que puede durar días, meses, años. Es una temporada que tú nos regalas aquí en la tierra para que nosotros vivamos conforme a tu voluntad. Para que podamos invertir nuestros recursos. Para que podamos invertir nuestros años. Para que podamos hacer muchos amigos que lleguen a la presencia de Dios con nosotros. Señor, gracias por los bienes que tú nos has dado, pero tu palabra dice que donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Señor, gracias, oh Dios, por lo que sigue en la vida de cada uno de nosotros. Si eres niño, por esa nueva etapa que sigue, que tal vez tenga que ver con pasar del jardín a la escuela o de la escuela a la secundaria. Si eres joven, poder pasar de la secundaria a una universidad, poder tener tu novia o tu novio, poder tener amigos, poder tener un trabajo, poder ejercitar un conocimiento, poder servir a otros a través de lo que Dios te ha dado, poder que se cumplan tus anhelos y tus sueños en el Señor. Si Dios te está llamando a servirle en su obra, no necesariamente dedicación exclusiva, ¿cómo puedes tú honrar al Señor con lo que Dios te ha dado a ti? ¿Cómo otros pueden conocer a Cristo a través de tu vida? ¿Cómo puedes extender tu mano para que otro reciba aliento? ¿Cómo puedes dejar
una huella en el corazón de otros al interesarse genuinamente en ellos. Espíritu de Dios, háblanos, háblanos, Espíritu Santo, háblanos. Porque no se trata, Señor, solamente de ser honestos, se trata de ser astutos en hacer el bien, no en engañar, no en presentar un evangelio acomodado, no en decir que queremos hacer una cosa y luego salir con otra. No, Señor. Es saber que tú nos has dado recursos y nos has dado oportunidades con familia, con empleados, con conocidos. Señor, ¿a quién iré? ¿A dónde iré, Señor? Y como dice Isaías, ¿y quién irá por nosotros?